Buen día con todos, mi nombre es Angeli Riate y soy de la Universidad Señora Zipán y en esta oportunidad expondré la guía práctica número 6 titulada Obstrucción intestinal y balance hidroelectrolítico del Dr. Serkan Rivadeneira Emilio. La pregunta es explicar la guía de Bologna para el diagnóstico y manejo de la obstrucción intestinal por adherencias. A manera de introducción, tenemos que la obstrucción intestinal del intestino delgado se va a definir como la detención del tránsito intestinal, ya sea parcial o completa, y de manera persistente en algún punto del tracto del intestino. En su etiología tenemos que las adherencias van a corresponder al 60% y va a deberse ya sea por intervenciones ginecológicas, la apendicectomía, la resección de colon y recto, que van a hacer que el intestino se mueva más por el tramo alto del abdomen. Tenemos de que en la fisiopatología esto se va a componer de tres fases. En la primera fase tenemos un aumento de la motilidad intestinal y actividad contráctil para impulsar el contenido luminal. Tenemos que la función peristáltica va a estar aumentada por encima y por debajo del nivel de obstrucción, lo cual va a dar como consecuencia la diarrea. En sus siguientes fases tenemos que el intestino se va a fatigar y se va a dilatar. Las contracciones van a disminuir en frecuencia e intensidad, va a haber una dilatación del intestino y se van a acumular agua y electrolitos, lo cual va a causar una pérdida masiva en el tercer espacio, causando que el paciente esté deshidratado y con hipovolemia. Y finalmente tenemos en los casos más graves la translocación bacteriana, ya que la flora bacteriana del intestino va a hacer que los gérmenes alcancen concentraciones de 10 sobre 9 a 10 sobre 10 por mililitro. Tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli, los Streptococcus fecalis y la Klebsiella. Tenemos que se va a amplificar la respuesta inflamatoria local intestinal y va a generar esto una infiltración intestinal, causando una sepsis y posteriormente, en los casos más graves, la muerte del paciente. En la obstrucción intestinal por adherencias, tenemos que este va a ser el diagnóstico más común. Se va a encontrar en el top 2 de la recesión del intestino delgado y en el top 5 de las adhesiolisis. Tenemos que va a causar un daño considerable, del 20 a 30% de los casos necesitan tratamiento quirúrgico, tiene una hospitalización media postquirúrgica de 16 días y un 3% de mortalidad intrahospitalaria por episodio. En la prevención y el tratamiento tenemos que el tratamiento precoz va a disminuir los riesgos de mortalidad. Sin embargo, este se va a ver sesgado por las preferencias personales de los cirujanos o porque no hay protocolos estandarizados basados en evidencia, o esta va a ser contradictoria o de baja calidad. Esto va a suponer un problema en el diagnóstico y su posterior tratamiento, por lo cual, a manera de solución, se decidió realizar una búsqueda sistemática en las bases de datos de Medline y Embase en octubre del 2016, con los términos de Medline Medical Subject Headings en NetMesh. Los ensayos van a ser controlados, aleatorizados y revisiones sistemáticas. También se realizaron búsquedas manuales y finalmente la interrogación de expertos, cuantificando esta información y clasificándola según su evidencia. Como aquí podemos ver, tenemos que el nivel A1 y A2 son las evidencias más fuertes, que tienen una mayor sustento científico. Tenemos que el A1 va a hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis. Y tenemos también los ensayos controlados y los ensayos clínicos comparativos. En lo que es el nivel del grado en las conclusiones y recomendaciones, tenemos que el nivel A y B va a ser aquellos que van a tener un mayor soporte científico y van a ser como las investigaciones más óptimas para llevar a cabo en la práctica médica. En las definiciones tenemos que las adherencias peritoneales van a ser un tejido fibroso que va a conectar la superficie u órganos dentro de la cavidad peritoneal, que normalmente estos se encuentran separados. Tenemos que vamos a tener adherencias por curación patológica, la cual va a ser la respuesta del peritoneo en caso de lesión, ya sea por cirugía abdominal, radioterapia, endometriosis
o por una inflamación y respuesta local de los tumores. En la etiología no operatoria tenemos que en la clínica este va a ser caracterizado por un dolor crónico y la presencia de complicaciones, y se va a limitar al diagnóstico y tratamiento de las obstrucciones intestinales agudas. En la obstrucción intestinal por adherencias tenemos que en la clínica tenemos que dolor abdominal, vómitos, distensión, estreñimiento, y lamentablemente solamente se puede realizar la confirmación definitiva una vez realizada la operación. Tenemos en el diagnóstico no invasivo el historial de episodios previos, la exclusión, y también por diagnóstico la exclusión del resto de diagnósticos diferenciales y la tomografía. La adhesiolisis tenemos que esta va a ser la liberación de adherencias, ya sea por rombo o por disección aguda. Puede ser la principal indicación para una operación. Tenemos la adhesiolisis complicada, que va a causar el caso de lesión inadvertida mientras se realiza la adhesiolisis. En la clasificación de lesiones tenemos la lesión ceromuscular, la cual es la lesión del peritoneo visceral y la capa del músculo liso del intestino. Tenemos que en el lumen del intestino va a haber una fuga de contenido que no va a estar visible. En la enterotomía tenemos una lesión de espesor total del intestino, la capa de la mucosa, la luz del intestino va a ser visible y va a haber una fuga de contenido intestinal. Tenemos la perforación diagnosticada tardía, que tenemos que van a ser lesiones intestinales realizadas durante la cirugía, que usualmente al inicio no se van a reconocer. Clasificación de adherencias, nosotros tenemos que la puntuación más utilizada es la de Zuckle y colaboradores, que se va a basar en la tenacidad y algunos aspectos morfológicos de las adherencias. Como limitaciones tenemos que no va a medir el alcance de las adherencias, y la tenacidad de las adherencias puede variar según las diferentes partes del abdomen. En este caso tenemos grado 0, que es la ausencia de adhesiones o adhesiones insignificantes. El grado 1, que son adhesiones que son fáciles de separar mediante la disección. El grado 2, que son adhesiones que se pueden separar, pero necesitan una vascularización. En el grado 3 tenemos la lisis de las adhesiones, y en el grado 4 tenemos la lisis de las adhesiones, y ya este sería el grado más severo, que puede haber un posible daño multiorgánico. En la cirugía ginecológica tenemos que se utiliza la puntuación de la Sociedad Estadounidense de Fertilidad, que se van a puntuar por extensión y gravedad en los 4 sitios: ovario izquierdo, derecho, tubo izquierdo, derecho y tenemos que un paciente con una puntuación de 0 en la puntuación de Sociedad Estadounidense de Fertilidad no lo excluye de que no pueda tener adherencias. Tenemos el índice de adhesión peritoneal, que va a medir la tenacidad en una escala de 1 a 3 en sitios predefinidos. Tenemos que integrar la tenacidad y el alcance de las adhesiones en una sola puntuación. Tenemos que hacer el único validado como pronóstico de convalecencia después de las cirugías por ASBO, y el riesgo de lesiones durante la adhesiolisis. Tenemos como limitaciones que no es aplicable en casos operatorios porque van a requerir una valoración operatoria. Ninguna ha sido validada para correlacionar el riesgo a largo plazo de complicaciones. Y también tenemos que Zielinski estableció ciertos signos clínicos y radiológicos como el edema mesentérico, la ausencia del signo de desazón intestinal delgado y el estreñimiento para el diagnóstico de obstrucción intestinal por adherencias. En la prevención tenemos en la técnica quirúrgica, se tiene el mito o la creencia de que la laparoscopía reduce la formación de adherencias y el riesgo de asma. Pero lo que se encontró mediante la evidencia científica fue que el índice de recuperación por ASBO fue de 1.4 después de una laparoscopía y de 3.8 después de una cirugía abierta. Tenemos que sí va a existir evidencia de que la incidencia de ASBO es menor después de la laparoscopía. El efecto va a parecer modesto cuando se corrige el tipo y la indicación de cirugía dependiendo del paciente. Pero realizar una cirugía colorectal por laparoscopía no es una solución completa para prevenir la obstrucción del intestino delgado adhesivo. En los principios fundamentales tenemos que se va a minimizar el trauma quirúrgico,
el uso de adyuvantes para reducir la formación de adherencias. Como factores de riesgo tenemos la reacción a cuerpo extraño, ya sea por el uso de guantes empolvados con almidón o mallas y la elección del dispositivo de energía monopolar. Como sugerencia tenemos la aplicación intraperitoneal de antibióticos y metronidazol, lo cual puede reducir la formación de adherencias en condiciones sépticas. En lo que respecta a las barreras de adhesión, tenemos que estas pueden reducir eficazmente la formación de adhesiones. Se busca que no interfieran activamente con la inflamación y cicatrización de heridas, ya que van a actuar como un espaciador que va a separar las superficies lesionadas del peritoneo sin formar fibrinosa. En sus características tenemos que esto tiene que ser inerte para el sistema inmunológico humano y ser lentamente degradables. Tenemos que la barrera de adhesión de hialuronato carboximetilcelulosa reduce las incidencias por operaciones por agua y la carboximetilcelulosa de hialuronato reduce la incidencia de operaciones. Aquí tenemos en esta tabla las diversas mallas. Y tenemos, por ejemplo, que la hialuronato carboximetilcelulosa van a ser una barrera sólida que se va a utilizar para lo que es cirugía abierta y laparoscopías. Va a reducir la formación de adhesiones y el riesgo de reoperaciones por pequeñas adhesiones en el intestino delgado. Tenemos que la Oxidized Regenerate Celulosa. Vamos a tener que esta va a ser una sólida barrera que se va a utilizar para la cirugía abierta. Solamente se ha estudiado en lo que es las cirugías ginecológicas. Va a reducir también la incidencia de formación de adhesiones. Sin embargo, no hay estudios disponibles sobre un riesgo subsecuente de ASBO. Y tenemos que esta barrera en sí no va a ser preventiva en la cirugía general para lo que es la obstrucción intestinal por adherencias. Tenemos la Icodextrin, que va a ser una barrera líquida, fácil de aplicar, en lo que es cirugía abierta y laparoscopía. Va a tener, en general, va a tener una buena aceptación en lo que respecta a cirugía general y cirugía ginecológica y va a reducir la recurrencia de ASBO y va a reducir la recurrencia de ASBO. Finalmente tenemos la polietileno glicol, que va a ser una barrera de gel fácil de aplicar en lo que es cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Va a reducir la adhesión tanto en la cirugía general como en la cirugía ginecológica y va a tener un impacto a largo plazo en las adhesiones o complicaciones, las cuales todavía no están bien estudiadas. Con respecto al diagnóstico inicial, tenemos que este va a ser fundamental, ya que no diagnosticar o tener un diagnóstico retrasado va a representar el 70% de reclamaciones por negligencia en lo que respecta a la obstrucción intestinal por adherencias. En sus objetivos principales tenemos diferenciar entre el intestino delgado adhesivo de obstrucción y otras causas de obstrucción intestinal. Tenemos que la evaluación de necesidad de exploración quirúrgica urgente e identificar y prevenir complicaciones de obstrucción intestinal. En lo que respecta al primer paso, la anamnesis, se debe evaluar las posibles causas de obstrucción intestinal, ya sea en operación, se debe de ver si el paciente ha tenido operaciones previas, si ha sido sometido a radioterapia, se debe evaluar su estado nutricional, si hay signos de deshidratación o desequilibrio hidroelectrolítico. Y en la clínica el paciente va a referir que va a haber un dolor abdominal intermitente de tipo cólico, una distensión y náuseas con o sin vómitos. Y también los vómitos pueden ser o no pueden ser fecaloides. En el examen físico tenemos la evidencia de signos de peritonitis que puede revelar estrangulamiento o isquemia. Tenemos que se debe de ver si hay hernias en la pared abdominal o de la ingle. Vamos a tener que va a tener una baja sensibilidad para detectar la estrangulación intestinal y la isquemia.
Y en pacientes con obstrucción incompleta puede haber diarrea. Diarrea acuosa que puede hacer que un episodio de ASBO se confunda con gastroenteritis. Acá podemos ver un flujograma que resume todo. En las pruebas de laboratorio tenemos que se van a conformar por hemograma, lactato, electrolitos, el PCR y BUM. Se debe de ver los electrolitos para ver si esos se encuentran alterados, ya que usualmente los pacientes que tienen obstrucción van a cursar con deshidratación. Va a haber una hipocalemia. Tenemos que también puede haber un riesgo de lesión renal aguda por la causa previamente mencionada. Tenemos que en las radiografías simples estas van a ser limitadas, pero sí se pueden evidenciar la distensión de asas en el intestino delgado. Va a haber una ausencia de gas en el colon y van a tener una sensibilidad del 70%. Tenemos que los neumoperitoneos de gran volumen secundarios a perforación intestinal en lo que es la obstrucción intestinal por adherencias. Tenemos en estudios de contraste hidrosoluble que van a predecir con precisión la necesidad de cirugía y van a reducir la estancia hospitalaria. Las tomografías computarizadas no tienen buenas características de prueba y el 90% de precisión va a tener precisión en lo que es la predicción de estrangulamiento. En lo que es el diagnóstico, tenemos que la tomografía computarizada se puede mejorar complementándose con el contraste soluble en agua. Tenemos que las adherencias no son directamente visibles, incluso en la tomografía. Tenemos que diferencia con precisión entre las diferentes causas de obstrucción intestinal al excluir otras causas. Lo que nos va a permitir la tomografía es ver qué signos propios de otros diagnósticos diferenciales están ausentes para poder realizar un diagnóstico por exclusión. También se va a evaluar la necesidad de cirugía urgente. Se va a definir la ubicación de la obstrucción y van a ver signos de circuito cerrado, ya sea por isquemia intestinal y líquido libre, que van a ser determinantes de la necesidad de cirugía sin demora. En el ultrasonido tenemos que va a dar más información que las radiografías simples, va a evidenciar la distensión de asas intestinales, la detección del líquido libre, va a permitir la evaluación del grado de shock en pacientes deshidratados, es útil y es bastante, es más seguro en pacientes embarazadas y va a ser complementado con una resonancia magnética. En lo que es el manejo no operatorio, tenemos que la toma de decisiones inicial debe de intentarse siempre en pacientes, a menos que hayan signos de peritonitis, estrangulamiento y isquemia intestinal. Tenemos la morbilidad por cirugía de emergencia y exploración es alta y va a existir un riesgo considerable de lesión intestinal. El tratamiento quirúrgico puede reducir significativamente la calidad de vida postoperatoria. Tenemos que la piedra angular del manejo no operatorio es nula, pero se caracteriza por realizar la descompresión utilizando una sonda nasogástrica o larga en el tubo intestinal. Va a ser efectivo en aproximadamente el 70 al 90% de los casos. Hay estudios que evidencian que el uso del trilumen largo de nuevo diseño de sonda va a ser eficaz, pero va a tener como limitación la necesidad de colocación endoscópica. También se va a realizar la reanimación con líquidos, la corrección de alteraciones electrolíticas, el soporte nutricional, la prevención de la aspiración. Los retrasos en la cirugía aumentan, teniendo en cuenta que los retrasos en la cirugía aumentan la morbilidad y la mortalidad, y se considera que un periodo de 72 horas va a ser seguro y apropiado. En el tratamiento operatorio tenemos que este va a ser el tratamiento estándar. Vamos a tener que los retrasos en la cirugía aumentan la morbilidad y la mortalidad, indicándose que el periodo de 72 horas va a ser seguro y apropiado. En lo que respecta al tratamiento operatorio, tenemos que el tratamiento estándar de exploración abdominal va a ser la laparotomía. Tenemos los beneficios de la laparotomía, van a incluir menos formación o reformación de adherencias, retorno más temprano a evacuaciones intestinales, reducción del dolor postoperatorio y menor duración de la estancia.
Tenemos que la adheziolisis reduce el riesgo de mortalidad. Se debe de seleccionar cuidadosamente los candidatos o el tratamiento laparoscópico. En un abdomen con asas intestinales muy distendidas y múltiples adherencias complejas, se podría aumentar el riesgo de complicaciones graves como enterotomías y retraso del diagnóstico de perforaciones. Con lo que respecta al riesgo de lesiones intestinales, este va a ser del 6.3 al 26.9% en los pacientes tratados con adhesiolisis laparoscópica para obstrucción intestinal por adherencias. Tenemos que las recesiones intestinales fueron significativamente más frecuentes en cirugía laparoscópica. Y finalmente, en los grupos especiales de pacientes, tenemos que en los pacientes jóvenes, la mayoría de las obstrucciones del intestino delgado ocurrirán dentro de los 2 primeros años después de la cirugía. Va a haber un mayor riesgo de requerir una futura reintervención por causas no relacionadas. En pacientes pediátricos va a haber un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la adherencia. Va a haber una incidencia de obstrucción intestinal por adhesivo pequeño del 12.6%. La reducción significativa de ASBO con el uso de una barrera de adhesión fue por hialuronato carboximetilcelulosa. En el adulto mayor, tenemos que las consideraciones de calidad de vida son extremadamente importantes en la toma de decisiones. Va a haber un alto índice de fragilidad relacionadas con morbilidades, lo cual va a prolongar el tiempo de recuperación. Tenemos que la obstrucción puede interferir con las comorbilidades y medicación en los pacientes ancianos. Se deben de restringir los medicamentos orales y los pacientes con diabetes pueden requerir una intervención más temprana. Va a haber una incidencia del 7.5% de IRA y de 4.8% de infarto agudo de miocardio si la operación se retrasó más de 24 horas. En el embarazo tenemos que la obstrucción intestinal por adherencias es muy rara. Sin embargo, va a haber un riesgo de pérdida fetal. El fracaso en la tasa de tratamiento quirúrgico en pacientes embarazadas fue muy alto y el riesgo de pérdida fetal fue del 17% y el riesgo de muerte materna del 2%. Y eso sería todo. Muchas gracias.